Bueno, ahora comenzamos con el video número 2 de la unidad 1. Hemos visto la emergencia, el surgimiento del paradigma positivista, cómo se va conformando una forma de observar, de analizar, de describir y de explicar la realidad que ha generado una extraordinaria producción de conocimiento y sabiduría y ciencia. La ciencia, en definitiva, es un producto de la modernidad. Y ahora vamos a ver qué pasa con ese paradigma. Ya comenzando el siglo XIX o terminando, perdón, comenzando el siglo XX o terminando el siglo XIX, y nos vamos a encontrar con que estos principios que hemos visto, que configuran o conforman el sistema paradigma positivista, va a entrar a cambiar y va a entrar a crujir en muchos aspectos debido a nuevas vertientes de la ciencia que hacen ver otras realidades. En primer lugar, ya en el siglo XIX, Maxwell y Faraday estudian los campos magnéticos y la electricidad y descubren que los fenómenos de campos magnéticos no pueden ser interpretados con la lógica propiamente newtoniana porque falta un soporte material para que la electricidad o el sonido o la luz puedan discurrir. Por otro lado, Lamarck y después Darwin plantean el evolucionismo, es decir, la idea de que ha habido a lo largo del proceso de la evolución un desarrollo de nuevas especies y una desaparición de especies anteriores, lo cual rompe el criterio del creacionismo que era el que imbricaba todo el pensamiento hasta ese momento de los últimos 2000 años, la idea de que la Tierra había empezado en algún momento. Ahora podemos saber hoy que la Tierra ha tenido una evolución, ha aparecido en un determinado momento y el universo también. O por otro lado, la filosofía de Hegel, que cuestiona la idea de una evolución lineal y más bien postula, esto va a influir mucho en Carlos Marx, la idea de que hay circunstancias que fungen como una tesis que va a tener una antítesis de la cual va a surgir una síntesis y entonces la evolución no va a ser lineal, sino dialéctica. Y sobre todo, dos campos de la física a principios del siglo XX nos van a llevar de las certezas al escenario de la incertidumbre. La primera va a ser la teoría de la relatividad, planteada por Albert Einstein en 1904, 1905 y que le valió una década después el Premio Nobel de Física y donde se plantea la existencia de un universo ondulatorio donde son precisamente las ondulaciones del universo las que explican el decurso de los planetas y no la fuerza de gravedad, y donde se plantea también que la materia, la energía, el espacio y el tiempo no son entes separados, sino distintos componentes de un todo integrado. Yo les regalo la frase con la cual Paul Johnson comienza su libro maravilloso y extraordinario, Tiempos Modernos, cuando señala cómo comienza el mundo moderno a principios del siglo XIX, cuando se verifican con experimentos fotográficos, ya vamos a hablar más de eso en clase, la verdad de la teoría de la relatividad. Pero es sobre todo la teoría cuántica, acá ustedes ven, no es la defensa del rojo, ven una constelación de extraordinarios científicos, Max Planck, Marie Curie, Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Niels Bohr, Max Born, un conjunto extraordinario de científicos que en las primeras décadas del siglo XX nos sumergieron en el análisis de las partículas subatómicas. Es decir, durante 2000 años habíamos pensado que el átomo era la unidad de partícula material más ínfima sobre la cual estaba conformado el edificio de la realidad, y cuando se pudo penetrar el átomo y entender los fotones, los neutrones, los electrones, los protones, los neutrinos, se formó un mundo extraordinariamente distinto, pero que por un lado alteró
el escenario de certidumbre, certeza y predictibilidad en el que se manejaba la ciencia, pero por otro lado también generó nuevas leyes científicas que son las que ahora están imbricando también las ciencias sociales. Ahí la recomendación es para el fenómeno cuántico ver en YouTube los experimentos de la doble ranura, hay varios, son todos igualmente fascinantes y se pueden entretener, y de ahí surgen los que podemos llamar las leyes cuánticas, que son la dualidad onda-partícula, es decir, que un aspecto de la realidad puede adoptar la función de partícula, una unidad de materia concreta que ocupa un lugar en el espacio, o de onda, es decir, un escenario similar al que forma una piedra en el agua o los que forman la luz y el sonido. El principio de indeterminación o incertidumbre, extraordinario logro científico de Werner Heisenberg, que determina que no podemos saber todo sobre un sistema, porque mientras más percibimos una parte del mismo, más estamos descuidando otra parte. Aun si pudiéramos en un momento determinado y fuéramos de una inteligencia absolutamente genial y omnisciente, saber la totalidad de un sistema, ese sistema pocos segundos después ya habría cambiado y ya no la conoceríamos. Entonces, este principio de incertidumbre, que forma parte hoy de la ciencia en general, viene de la teoría cuántica de principios del siglo pasado. El principio de complementariedad que indica desde Niels Bohr que tanto la función de partícula como la función de onda son complementarias y no se puede entender la realidad sin ambas funciones. El contextualismo, ya vamos a verlo más cuando estudiemos teoría de sistemas, pero que significa básicamente lo siguiente: yo no puedo comprender un sistema aislado del entorno en el cual ese sistema opera. Yo no puedo entender a ninguno de ustedes en forma cabal si no lo comprendo en el escenario que conforman como entorno su familia, su novia o su novio, sus parejas, sus amigos, sus ámbitos, su colegio. Es decir, no se puede entender un sistema de manera aislada. Por eso que Niels Bohr decía, las partículas de materia aislada son abstracciones, la única manera en la que podemos definir y observar sus propiedades es a través de la interacción que establecen con otros sistemas. Vamos a ver mucho de eso a lo largo de este curso. Y Einstein, pueden leer su expresión, el sacudón, la revolución que fue la emergencia de la física cuántica en el ámbito de la física tradicional, sobre el cual también se explaya Werner Heisenberg en idéntico sentido. Después vamos a ampliar en clase estos conceptos y su impacto en el escenario de las certezas, pero ya adelantemos que con la teoría cuántica desarrollada fundamentalmente, está en pleno desarrollo. Última anécdota, en 2012 se descubrió finalmente el bosón de Higgs, que es considerado como la partícula elemental o la partícula de Dios. Ya también vamos a hablar un poquito de eso en clase, pero la ciencia como constructo complejo y donde infinitas personas interactúan, va señalando nuevos caminos, nuevos derroteros que hacen crujir el viejo paradigma positivista. Pasamos entonces al tercer video, nuevas vertientes de la ciencia que han cambiado el paradigma científico.